Me alegra, estoy realmente sorprendido por la convocatoria de Fidelito, la lectura Habana, la propia biblioteca, etcétera, o a poesía, porque no es tan habitual que sobre todo esta sala esté tan repleta de público. No quiero olvidar dos cosas. Una, siempre llamar la atención sobre la exposición que los rodea literalmente, que es una gran exposición que organizamos junto al Consejo Nacional de las Artes Plásticas y la Fototeca de Cuba por el 90 aniversario de ese gran artista plástico que es Alfredo Sosa Bravo, que está vivo y además está vivo en su obra, como podrán presenciar. Esta es una de las muestras que se hará por ese aniversario, particularmente es la de su obra gráfica. Es verdaderamente una maravilla. Las piezas tienen aproximadamente de 3 décadas hacia atrás, es decir, que es una antología de la obra gráfica de Sosa hasta hace aproximadamente 30 y tantos años. En general no vuelta a exponer, y de verdad que pueden luego disfrutarla más cerca de cada pieza. Entonces los dejamos con el panel que inicia esta celebración, homenaje, recordación de ese gran evento, que lo es por supuesto en torno a la 10ª cubana. ¿Quién va a conducir el panel? Primer tema, el amor. Amor, bálsamo en la herida y sol risueño en la frente, es el génesis, la fuente universal de la vida. Por su gracia indefinida, yo explicaría el amor no con mi voz de cantor, sino con 20 violines en un bosque de jazmines a los pies de un surtidor. Amor es desprendimiento del humano corazón, una manifestación íntegra del sentimiento, sublime florecimiento de íntimas evocaciones, pulmón de nuestros pulmones, que más fuerza le pedimos cuando en el alma sentimos todas sus palpitaciones. Érase la iniciación del milagro de lo vivo, salió amor del primitivo huevo de la creación, todo sintió la pasión de abrazarse y de fundirse, acaso porque al abrirse sus pupilas luminosas tuvieron seres y cosas la necesidad de unirse. Amor es lágrima ardiente y carcajada sonora, está en el pecho que llora y en el niño sonriente. Nada le es indiferente, en todas partes está, y solo el amor nos da un aire de primavera, cuando la ilusión primera de la vida se nos va. Unidades juntas por afinidad, sino una sola unidad uniendo sus dos mitades. Por el amor a la vida hay lucha de enero a enero, y el hombre derrite acero sudando sangre molida. Con la influencia crecida de su fuerza espiritual, el trabajo corporal tiene sus evoluciones para las realizaciones del progreso universal. Hasta ahí. Buenos días a todos y a todas. ¿Se escucha bien ahí? Con esas 6 décimas del Indio y Angelito, se inició un día como hoy, hace 70 años, la controversia del cielo, cantándole, improvisándole al amor. Entonces es un privilegio estar aquí. Agradezco mucho la presencia de todos. Agradezco infinitamente la presencia de Alpidio, no porque sea el ministro de Cultura, el correcto, eso es obvio, sobre todo porque es un gran poeta. Y este día de hoy es un día dedicado a la poesía, en
Entonces, en el coloquio me acompaña, no tengo que presentarlos mucho, Virgilio, maestro de generaciones enteras, Waldo, maestro de generaciones enteras, Maruli, que es como parte de nuestra familia, una investigadora de un rigor, de una excelencia que siempre a mí me ha llamado mucho la atención, y aparte de eso, trabajó muchos años con el indio, hizo investigaciones sobre su obra, sobre la décima en general, y específicamente sobre la controversia del siglo. Hay muchas caras queridas aquí, incluyendo mis dos hermanos, Alba y Chuchi. Está lleno de simbolismo este día, y uno de esos simbolismos es que mi hermano Chuchi, el mayor de nosotros, fue a la controversia del siglo en la barriga de mi mamá. Es decir, yo creo que de los asistentes es el único que estuvo en la controversia del siglo. Entonces, de todo corazón pido un fuerte abrazo. Fueron en aquellos momentos la situación personal, emotiva del viejo y de la vieja no era nada fácil, porque hacía menos de un año habían perdido a su primer hijo. Pero bueno, así todo se dio la controversia primero en San Antonio el día 15 y después un día como hoy en Campo Armada. Entonces, primero vamos a hacer una cosa, tenemos como 15 minutos cada uno más o menos. Abre Maruli, sigue Virgilio, después Waldo y termino yo. Así lo hacemos. Arriba Maruli. Se cayó. Bueno, le confesamos que no nos hemos puesto de acuerdo en lo que vamos a decir cada cual, y yo no quiero pecar de repetirnos, ¿no? Porque es un tema que los cuatro tuvimos la suerte de conocer a Ana María y a Angelito, y ya eso ha sido un privilegio, ¿no? Poder conocer esos dos grandes de la poesía, del verso improvisado, y poder contar con ellos cada vez que fueron unos maestros, nos enseñaron todo el tiempo. Yo pensé, como tengo el privilegio estoy engalanada con estos caballeros que me acompañan, ¿no? Yo digo que iluminada, porque estar en la nueva esquina como Premio Nacional de la Literatura y con Fide al lado, que bueno, ¿quién mejor que él conocer toda la obra de su padre? Pero además, como él lo dice, yo trabajé muchos años con el indio y me he sentido siempre parte de esa familia y ellos lo saben. Yo agradezco la altura que me hayan invitado a participar en este panel, sobre todo a Fide también, que haya contado conmigo, porque son muchas las experiencias de trabajar al lado de un hombre que era muy quisquilloso, muy de exigente en las cosas, ¿no? Y me enseñó eso, ¿no? A ser prudente, a saber en qué momento había que hablar, qué decir, qué podíamos contar. Creo que esas cosas hay que aprenderlas también de la vida, porque es lo más importante, ¿no? Y sobre todo ser buena persona. Eso también, era un hombre muy humilde, era un hombre que por ahí está su familia y lo sabe Rivaldo, que a veces me mandaba para la imprenta y me decía, Maruli, tienes que ir a ver cuánto cuesta ese libro, porque eso no puede costar caro, como si yo fuera la económica. Me decía, tienes que ir a ver porque hay que poner un precio que la gente pueda comprar. Y tenía que ir a la imprenta, señores, tenía que ir allá a la editora a ver cuánto iba a costar el libro, porque si no, eso era un problema grande. Entonces, él siempre me decía, no, esta incertidumbre me va a matar. Me ha pegado tanto durante la vida el problema de la incertidumbre, que es algo de lo cual no me he podido desprender, porque siempre estoy con que la incertidumbre mata. Y es verdad, yo creo que lo que nos puede preocupar siempre es algo que no tengamos en nuestras manos para resolver. Entonces, entrando en tema, como les decía, yo trabajo también en la biblioteca infantil Antonio Bachiller Morales, una biblioteca especializada de la Oficina del Historiador de la Ciudad, y también atiendo lo que es el programa de desarrollo sociocultural en el municipio de Centro Baja. Pero muchas personas siempre me han dicho, pero bueno, ¿dónde está publicado eso? ¿Dónde están los libros? ¿Cuándo sale por primera vez? Y me dije, bueno, como voy a ir con estos poetazos que tengo por aquí a mi lado, yo seguro van a hablar en
que las redes nos inundan. La inteligencia artificial, todo el mundo va a ella, y también siempre digo que es una herramienta, pero que tú tienes que conocer el tema, que la inteligencia artificial lo que te ayuda, ¿no?, a armar lo que tú quieras decir, pero tienes que ir. Hace poco mismo yo estaba buscando en una investigación que estaba haciendo sobre el río Matamoros unos datos, y teníamos el libro este de la trova, la antología esa preciosa última que se hizo, y la tenía mi hijo, y yo se la pedí para que me llevara a la casa. Él me dice: ay mamá, pero ¿por qué vamos con el libro si todo eso está en internet? Y le dije: no, hay que ir a la fuente. Y ese es el problema, que a veces pecamos y nos equivocamos en hacer citas así, o lo sacamos de internet. Hay que ir a la fuente, hay que ir al libro siempre hay que ir al libro. La generación nuestra fue el libro. Incluso a veces un libro dentro de otro libro, hacíamos cosas que no se debe hacer con el libro, que es marcarlo, eso está prohibido en lo que es biblioteca, ¿no? Pero bueno, lo hacíamos porque vivíamos en ese momento, ¿no? Y nos equivocamos un poquito menos. Entonces, como vamos a hablar del libro, yo les traje precisamente este folletico, que miren cómo está allá. Este folleto, ¿lo ven por ahí? Esto fue lo primero que se publicó, con los 3 temas. Primero, el amor, la muerte y la libertad. Con un prólogo muy sencillo, pero muy profundo, muy de mucho sentimiento de Raúl Ferrer. Aquí aparecen aquellas fotos de aquel momento. No lo paso porque miren cómo está allá, y tengo temor que al pasarlo se pueda deteriorar un poquito más. Y esto es una joya porque casi nadie lo tiene. Yo trabajé muchos años en el municipio de San Miguel del Padrón, y algunas cosas como este folletico, la revista Panorama, que se la voy a enseñar ahora, que incluso no está completa, me la regaló un amigo de Naborí, también de allá de San Miguel del Padrón, y fue entre otros. Después salió esta revista, que ven, no está completa, que es la revista Panorama. En la sección Farnazo Guajiro salieron publicados los otros 2 temas, la esperanza y el campesino. Fíjense que estamos hablando de 5 temas de la controversia, temas abstractos prácticamente. Algunos dicen que hay 2 concretos, yo los veo que es abstracto, porque cantar al campesino, cantar la libertad, y sobre todo ese último tema que le llevó, que ya Naborí fue premiado, ¿no? Porque bueno, ustedes saben que se tuvo que llevar en un segundo momento a Campo Armada. Seguro ellos hablarán de ese, no voy a hablar de ese tema para no repetir, pero bueno, donde se decide que Naborí es el ganador. Entonces está esta, incluso por esos días, ese día también, miren aquí, estaba la elección de la reina de Aide, la reina del carnaval, y Eloína, que era una mujer maravillosa, porque detrás de cada hombre siempre hay una gran mujer, y hay que hablar de Eloína hoy. Eloína no se puede dejar de mencionar. Imagínense que cuando yo escribí algo, hacía algo, yo le decía a Eloína que me lo revisara, porque a pesar de que no fue una mujer de universidad, era una mujer que conocía tanto a Naborí, conocía tanto su obra, que era la que me decía si estaba bien o mal. Entonces, cuando como Naborí aparece con esas mujeres, ustedes saben cómo son los poetas, los improvisadores de enamorados, me decía: ese día cogió cajita, Maduro. Esa Eloína era tremenda. Vamos a recordarle con alegría, porque yo sé que donde ellos estén, que nos estén mirando y nos están observando, seguro están muy contentos, ¿no?, de que nosotros estemos hablando de ellos. Bueno, después salió esta obra preciosa. Siempre le agradezco al doctor Maximiano Trapero de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, porque gracias a él, FIDE, se pudo por primera vez, igual, Virgilio aquí lo sabe también, por primera vez se pudieron unir los 5 temas en este bellísimo libro, ilustrado, con fotos, con todo. Por primera vez salieron las décimas para la historia, la controversia del siglo en verso improvisado. Ahí la tienen. ¿Qué pasó? Maximiano siempre decía que la poesía que nace cantada para escucharla cantada. Algo así decía, parafraseándolo, ¿no? Decía Maximiano. Desgraciadamente, en aquel momento, los versos fueron salvados gracias a la taquígrafa María de los Refugios Cerón, pero no fueron grabados. Con este libro se hizo un cassette, que lo tengo por ahí por la carretera, imagínense un cassette, ya esto ya prácticamente ni se usa, ¿no? Donde se cantan las décimas por Jesucito Rodríguez y Omar Mirabal. Estas 2 cosas fueron las que salieron en aquel momento. Ya después, esto fue en el 97. Después, en el 2004, yo siempre digo que esta fue la edición cubana, de letras cubanas, pero que tiene un valor agregado, porque tiene
hermosísimo prólogo de Virgilio López Negros, conocedor de Naborí, que ya desde que se hizo aquel video de Naborí ya todo hablaba ahí de la controversia. Estamos hablando de los principios de los 90 y pico por ahí, ¿no? Cuando sigo empeñado en decir el video, ya ahí aparece Virgilio en esa grabación hablando de la controversia. Pero bueno, esta es preciosa, bueno, esta edición verdad que es muy bonita, pero tiene ese valor agregado que no tiene este libro, el prólogo de Virgilio López Negros. Yo les aconsejo que, bueno, cuando ustedes lo vean, lo puedan comprar, igual recoge los 5 temas de la controversia, pero con ese valor agregado. Ya después tenemos aquí a la autora, bueno, a la persona que realmente hizo realidad con todo su equipo este hermosísimo fonograma, concierto de las multitudes. Patricia, que está por ahí atrás, otra amante de la 10ª, fue la directora general de todo este proyecto, con la Casa Naborí de Paz, con la Casa Naborí. No fueron cantados como tal los temas, le cantaron a los temas, o sea, el amor, la muerte, la libertad, el café y la esperanza, pero desde la visión de todos esos poetas jóvenes que ustedes conocen, y se grabaron más. Este precioso programa, ustedes ven, tiene 2 CD y un DVD con un documental bellísimo también que se pudo hacer, y tiene también miren qué cosa tan bonita, este librito donde recoge, está toda la investigación. Fuimos un equipo casi yo digo de familia igual, yo creo que por eso se logró, y el hermosísimo trabajo que también pudo hacer Big Music en ese momento, ¿no? Fue en el 2011, si no quiero fallar, es que no trae cosas anotadas, pero bueno, a veces la mente, aquí lo tiene. Hoy, bueno, en algún momento hablarán, hoy va a salir oyeron ya algunas cosas tú vas a hablar de eso, no voy a hablar, hoy va a salir esto, yo quisiera que me dieran uno, para poder tener ya todo, no me puedo decir uno de aquí, porque ya tendría todo lo que se ha estado haciendo. Y bueno, esto es lo que les traigo realmente, somos varios a hablar. Si me quieren después hacer alguna pregunta, mi experiencia con Naborí, bueno, ya les digo, fue una suerte poder trabajar al lado de ese hombre 7 años prácticamente, y organizar mi vida, aprender de él, aprender de este hermoso tema de lo que es la controversia del siglo. Yo le dije a Pati, vamos a llamar esto al concierto de las multitudes, por la cantidad de personas, porque en primer momento en San Antonio de los Baños reunió más de 2.000 personas, muchas personas se quedaron fuera, no pudieron entrar al casino, y en Campo Armada fueron más de 10.000, o sea, es un concierto de multitudes, como se le llamó a este hermoso fonograma. Bueno, muchísimas gracias, Fidel, cualquier cosa, aquí estamos. Pues empiezo. Bueno, muy buenos días, bienvenido el ministro, los decimistas, repentistas y escritores que se encuentran aquí, y amantes de la poesía. Crear una leyenda es extraordinario. En Cuba son pocos los poetas que lograron crear una leyenda. Uno de ellos es Naborí, y por supuesto algunos como Angelito Valiente, como Justo Vega, como Charito Isidro, tienen una leyenda también detrás de sí. Hay otros, como por ejemplo José Ángel Buesa, vocalista de Oliver Lara. Crear una leyenda moviliza esto. Por ejemplo, estamos celebrando 70 años de una controversia, pero no es una controversia cualquiera. Yo había dicho en algún momento, había escrito incluso en este prólogo que nuestra amiga acaba de citar, había dicho que esta no era solo la controversia del siglo, sino que era también, no era solo historia, décima para la historia, sino que era también historia de la 10ª cubana. ¿Por qué? No lo aclaro bien en el texto que escribí allí. A principios del siglo XX surgió un movimiento dentro de la improvisación distinto al que había habido en el siglo XIX. Por primera vez los decimistas comienzan a darse cuenta que aquello que ellos hacían de una forma limitada, regionalmente limitada, se podía convertir en un espectáculo público. Y la 10ª se convierte en este momento en la estrofa protagónica del espectáculo público
que le hacía con los improvisadores de principio de siglo. Se dieron cuenta de que no solo era cantar e improvisar, sino que hacía falta también vestirse correctamente, cantar con propiedad y detrás de la música, junto con la música, no dejando la música como fondo, sino cantar con la música. Se dieron cuenta también que había que elevar la calidad de esa décima porque el público receptor era mucho más amplio. También se dieron cuenta de que necesitaban danza detrás, el famoso zapateo, que necesitaban vestuario para esa danza, que necesitaban también un presentador, que necesitaban personas que transcribieran lo que ellos improvisaban. Y poco a poco aquel espectáculo se fue convirtiendo en un hito nacional. En el año 22 llegué a la radio y se convirtió en un espectáculo radial. Todo el país, de oriente a occidente, escuchaba la improvisación de los grandes improvisadores de la época. Se me ocurre recordar a Limendú, por ejemplo, un negro famosísimo que desde la que se reivindicó desde la cárcel y que luego se convirtió en un decimista de carácter nacional. Ahora el decimista ya no era un simple improvisador de zona. Ahora el decimista se estaba convirtiendo en un hombre que tenía que viajar de un lado a otro de la nación cubana para hacer el mismo espectáculo que habían hecho en La Habana o que habían hecho en Matanza, y los espectáculos comenzaron a crecer tanto que alrededor de los años 30, 40 aparecieron los llamados bandos. Los bandos, por ejemplo, el bando lila, el bando azul, el bando rojo, que no tenía que ver con cuestiones ideológicas, sino que con el simple color competía un bando con otro. Ahora el espectáculo pasaba a la competencia. El espectáculo se estaba convirtiendo en ¿qué? En algo absolutamente popular. Fíjense que hay algunos elementos populistas también en esto, los hay. O sea, la propia convocatoria, la propaganda que se hacía, el sitio donde se cantaba, las emisoras populares, las propagandas que venía de atrás, Pantagá, fulano, el jamón tal, cual. O sea que el espectáculo había pasado ya a una cualidad nueva después de la radio y en el momento en que surgen los bandos. Ahí es que llega la controversia del siglo, el hito, el momento pinacular, el momento más alto de lo que había ocurrido durante prácticamente medio siglo, de lo que había ocurrido durante todos los años de la pseudo-república, todos los años de la república. Este auge de la décima había ido pasando de una forma peculiar. Allí, en la controversia del siglo, se probaron algunas cosas importantes. Primero, que aquellas décimas no debían quedar en el aire, que había que haber alguien que las copiara, taquigráficamente, pero había que haber alguien que las copiara. Segundo, que el carácter competitivo que podía tener la controversia, el mano a mano entre dos decimistas, tenía una raigambre popular tan fuerte que el espectáculo público ya era algo superior, se convertía en un espectáculo artístico. Y esto es lo que pasa con la controversia del siglo, se convierte en arte. O sea, ya no es solo dos decimistas que están trabajando allí con temas determinados, temas surgidos al azar. La gente no solo ya lanzaba pie forzado, la gente lanzaba temas completos, cántale al amor. Ya no eran las 8 líneas para que el poeta improvisara una décima, ahora eran temas enteros. Vean ustedes cómo la evolución de la improvisación cubana ha llegado a un momento capital, y por eso es que celebramos hoy los 70 aniversarios de la controversia, que llegó a ser capital, que llegó a ser la más importante que se diera en la República. Y no solo la más importante, sino también la paradigmática. ¿Por qué la paradigmática? Porque a partir de las controversias, tú, Fide, vas seguramente a hablar de que no fue solo esta controversia, sino que hubo otras en teatro, en estadios. Fíjense que se llenaban los estadios. ¿Cuántas personas podían estar escuchando la controversia? Miles.
pero la radialización de esa controversia hacía que se oyera en todo el país. De manera que la décima alcanzaba también con esto un territorio nacional. Zonas de Cuba donde no se improvisaba, Baracoa, Guantánamo, Maicí, ciertas zonas del Bayamo, ciertas zonas lejanas de los puntos neurálgicos urbanos principales, pues allí no se improvisaba mucho, pero la radio llevó la improvisación a esta nacionalización, pero también podemos decir que la décima fue la primera nacionalización que hizo el pueblo cubano, la convirtió en estrofa propia, en estrofa del pueblo cubano. Parece ser que Fornari, no está demostrado, pero parece ser que Fornari dijo en algún momento que era la estrofa del pueblo cubano. No cabe la menor duda que lo era. A partir de la controversia del siglo, aquello se convirtió, el espectáculo público se convirtió en algo superior, en algo que había que seguir y que competir para, si no superarlo, por lo menos estar tan cerca con el paradigma de esta controversia. No sé si me ha pasado mucho en el tiempo. De manera que cuando fue recogido y publicado, yo he estado atrás de estos dos libros, estuve atrás del libro de Maximiano, incluso la revisión, en la edición de Maximiano, estuve después la edición definitiva mejorada incluso de esta edición cubana, en verdad de pequeños detalles. Cuando pudimos ver el texto, nos dimos cuenta que eran textos puramente filológicos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que aquellos textos no eran solo producto de la improvisación inteligente de dos decimistas de alto rango, sino que se habían convertido en textos de carácter filológico. A partir de ahí, aquello que se hizo a fines de los años 30, la llamada noveleta, novela en versos, novela en décima, no llegan a ser exactamente novelas. Son en verdad, por su extensión, son en verdad noveletas. Pero aquella tradición de noveletas en versos, aquella tradición ya creada de improvisar sobre temas específicos, resulta que cuando lo cogemos en mano, resiste el trabajo de cualquier filólogo, resiste el trabajo del crítico literario. Nosotros pecamos de a veces decir que no tenemos muchos críticos. En realidad lo que no tenemos es muchos reseñistas. Pero lo que no tiene críticos prácticamente hoy es la improvisación. Prácticamente estamos carentes de críticos y improvisadores. Yo soy incapaz, yo no conozco de música suficiente, no tengo la capacidad de medir el trabajo de un improvisador, pero prácticamente ellos tienen que hacerse críticos de sí mismos. Prácticamente las improvisaciones que se hacen, por ejemplo, en las tunas para la competencia, tienen unos a otros que criticarse. Metiste la parte de tal cosa, dijiste una palabra mal, usaste un mal verso. Por ejemplo, hubo un tiempo, ahora se ha superado bastante el asunto, hubo un tiempo en que el improvisador prácticamente no oía la música. Arrancaba e improvisaba por ahí para allá todas las décimas que se le ocurrieran. Y el pobre laudista o guitarrista detrás tenía que caerle detrás al improvisador. No hubo un crítico para eso. O sea, hemos tenido la dificultad de no haber críticos, pero esta presencia de no críticos para la improvisación ha sido larga. Yo creo que en la época republicana, uno de los grandes críticos cubanos, uno de los ensayistas mayores de Cuba, se asomó mucho a la improvisación, Juan Marinero. Marinero sí notó la extraordinaria importancia que el tipo de controversia del siglo, paradigmática ya, traía a la población cubana. Y lo importante que era transmitir ya no solo el mensaje de temas locales, sino el mensaje de la problemática nacional. Y en efecto, a partir, aunque ya antes había bosquejos de esto, a partir de la controversia del siglo y de la importancia del Grupo Vega, de esa generación completa de poetas, Chanito Isidro, etcétera, que comenzaron a ver cómo se podía sacar partido de las circunstancias nacionales para criticar esas circunstancias, para actuar sobre esas circunstancias, para hacer de la poesía no solo
presencia lexical, sino también convertirla en acto de la palabra que actúa sobre un público que la escucha y que la aplaude con mucha fuerza. Así que ahí tenemos en la controversia del siglo un momento hito, un momento más alto, y por lo tanto tendremos que seguir celebrando. Yo me imagino que dentro de 30 años, derechamente algunos de los que estamos aquí no están, porque yo pude haber participado de esa conferencia, tengo edad para haber estado en esa controversia, pude haber estado allí también, pero ya no hay tanta gente de este lado. Yo espero que para el centenario, que para el 80 aniversario, etcétera, de la controversia del siglo, ese gran hito de la improvisación cubana de todos los tiempos siga celebrándose, y que los propios improvisadores vean allí la estructura de una fuerza lírica poderosa y muy notable. Muchas gracias. Y lo primero que quiero decir es que el indio Naborí sigue siendo una leyenda. Digo el indio Naborí porque en este caso vamos a hablar de dos poetas, porque sigue convocando. Cuando se trata de él, cuando se trata de la décima, pues no importa el calor, no importa cómo está el transporte, lo que sea, la gente se junta. Se junta porque hay es una leyenda efectivamente de Virgilio, pero también la gente siente que expresaba la esencia de la nación. Siente que en él, en su obra, en sus décimas, está uno de los fundamentales signos de la identidad nacional. Yo creo que eso es algo que hay que decir. Y resumen de la historia de la décima que ha hecho Virgilio magníficamente, y que yo pienso que la controversia del siglo es como la culminación y el inicio además de otro momento y otro periodo de la décima en Cuba. Hasta el punto fue tan importante y eran tan importantes los improvisadores que yo tuve esa experiencia. Más probable que muchos de los poetas, Virgilio seguro que también la tuvo. Cuando tú le decías a alguien a nivel popular, no, yo soy poeta, te decía, ¿de dónde tú cantas? ¿En qué lugar tú cantas? O sea, porque el poeta era el que improvisaba, el poeta era el que cantaba, sobre todo después de la radio, ¿no? Era el reconocimiento más importante que se podía dar. Y andar con el indio Naborí por La Habana o por cualquier lugar del mundo, o de Cuba, yo digo del mundo porque anduve con él por varios lugares del mundo, era increíble, porque yo me acuerdo haber parado en un semáforo con el carro y de pronto alguien me descubrió y dice, está Naborí, y tenía que esperar 2 o 3 cambios de luces para poder seguir, porque venían y además él atendía todo con esa generosidad que le caracterizaba. Yo pienso que en esta controversia, en la obra completa del indio Naborí, de los poetas de su generación, del grupo en el que está Tacarón, que está Angelito, está un grupo de ellos que renuevan la décima, hay pero es un pecado capital porque el público lo sabe. Es decir, se creó una cultura de la décima, la cultura de la improvisación, una sensibilidad que fue superior en una época hasta el punto de que era una fiesta estar en una controversia, al mismo tiempo ver cómo el público hacía o le exigía a los poetas, a los improvisadores. Yo quería decir algo también, pensando en el indio
concretamente. El indio hizo algo que parece increíble. Él fue un hombre de una gran cultura, empezando por ahí. Un hombre que para su trabajo como poeta, como improvisador, pero como poeta en general, se alimentó de prácticamente lo mejor de la poesía de nuestra lengua. Era un conocedor absoluto de Lorca, de prácticamente toda la poesía, la gran poesía española. Y todo eso lo integró, sobre todo a los neopopularistas, sobre todo este tipo de poetas, Lorca y demás, que se alimentaron de la cultura popular, se alimentaron del lenguaje de la cultura popular, de la manera de construir el idioma de nuestros pueblos, sobre todo en el caso de los campesinos. Y el indio, además, aprovechó todo esto, lo conoció perfectamente, pero no se convirtió en un epígono ni de Lorca ni de ninguno de ellos, por el contrario, bebió en la cultura popular, bebió a partir de su conocimiento, a partir de su propia familia, a partir del padre, como él decía, que el padre era uno de esos grandes maestros en el sentido ese del uso de la metáfora, del uso del idioma poético, y construyó y nos pegó una manera de construir la décima que es realmente superior. Pero al mismo tiempo, y es lo que quiero decir, él se dio cuenta que eso tenía que adaptar la controversia a las leyes que tiene la controversia. O sea, tenía que saber que esto tenía que comunicarse. No fue fácil, él mismo me lo dijo en una entrevista, no fue fácil. Cuando usaba algunas metáforas, siempre hablamos, yo recuerdo que hablábamos mucho de aquella que decía que la luz de la luna nueva, algo así, entra por la ventana como dice Virgil, le sacaba campana, una muda sinfonía. La luz de la luna fría. La luz de la luna fría se penetra por la ventana. Bueno, eso mismo. Esa muda sinfonía, dicen que fue una discusión terrible entre los poetas. Porque ¿qué es eso? Una muda sinfonía, eso no es lógico. Eso no tiene ningún sentido. Como aquella otra vez donde él termina diciendo que los pájaros son racimos de melodías. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué locura es esta? ¿No? Y claro, efectivamente, pero él eso lo inserta en la controversia de manera que ese público, que esa gente que no tiene esa formación, que incluso pueden ser analfabetos, etc., se identifica. Y eso es lo que permite que uno piense esta controversia del siglo con miles de gente en el estadio en eso, o cuando estuvieron en el teatro, ¿cómo es posible que vayan? ¿Cómo es posible que se acerquen? ¿Cómo es posible que se comuniquen, que se identifiquen con esta manera de hacer la décima, que también lo está haciendo Angelito Valiente? Es decir, Angelito tiene el reto de cantar con el indio y tiene que ponerse al mismo nivel, y yo creo que lo estuvo, ¿no? Y es lograr eso que en Martí pasó una vez. Yo leí que una vez uno de los discursos de Martí en Harman Hall, creo que fue, hay una vieja negra que había sido española, y cuando él acabó fue hacia Martí y lo abrazó llorando, y cuando salió, que viró a su asiento, el impertinente que siempre existe, ¿no? Le dijo: doña, usted lo entendió, y él le dijo: me llegó al corazón sin pasar por la cabeza. Es decir, eso es lo que pasaba a veces con la gran poesía del indio Naborií, de esa generación en general, pero también en Maldita Corronte uno se encuentra cosas que son de maravilla, todo lo angelito. Es decir, que esa gente siente, a lo mejor no tiene el conocimiento suficiente para saber si ahí hay influencia del popularismo, si por ahí está Góngora, por ahí está Quevedo, pero siente que algo está estremeciendo, que algo le está llegando y está alimentando su sensibilidad. Y eso yo creo que es una de las cosas más importantes que lograban estos poetas, que logró el indio, y que de alguna manera cristalizan en esta controversia del siglo. Que eso, vuelvo a repetir, una maravilla de la cultura popular y de la cultura general. Gracias. Me dejaba poco para decir esta gente. No es fácil la tropa esta, pero
Yo quería primero, antes de decir 2 o 3 cositas que tengo anotadas, puntualizar, agradecer nuevamente la presencia de todos ustedes, agradecer la entrega, el rigor del Ministerio de Cultura con relación al 70 aniversario. La gran mayoría de las instituciones del país están volcadas en este momento en este tema. El Instituto Cubano del Libro, el Instituto Cubano de la Música, la Editorial Letras Cubana, el Consejo Nacional de Casas de Cultura, todo el mundo con un plan de trabajo en función de la controversia. Es decir, agradecer a la Biblioteca Nacional, que es parte también del sistema de la cultura, la sensibilidad, esa sensibilidad extrema que tiene Omar ante la cultura, ante la alta cultura. Agradecer el apoyo, no solo para este minuto, de siempre de la Asociación Hermanos Ahí, aquí está su presidente, que no puedo dejarte de mencionar. Además de eso, es un fanático de la décima. Y agradecerles a todos. Hay muchos rostros conocidos aquí, muchos rostros queridos de diferentes etapas de la vida de Limpio y particularmente de la etapa de mi vida. Hay mucha gente aquí. Vaya, si hacemos un rinconcito ahí en una esquina, podemos volver a formar la Embajada de Cuba en México entre los años 2013 y 2016. Casi están todos los funcionarios aquí de mi red que estuvieron conmigo en esa época en México. Pero yo se lo digo con sinceridad, no es por mí, es por la herencia esta de estos grandes poetas que fueron Elídio Nabori y Angelito Valle. Primero, y como decía al principio, lo del agradecimiento de todas las instituciones, lo primero que se nos ocurrió, y particularmente se le ocurrió a Pidio, y hay que reconocerlo, fue hacer un audiolibro con esto. A Pidio obsesivo, a hacer un audiolibro para que la gente, pensando en las redes y no sé qué, no sé cuánto, bueno, pues ya se hizo el audiolibro. Va a estar alojado en INGA, libro que es el sitio de la Cámara Cubana del Libro, lo hizo el Instituto Cubano del Libro, en estrecha colaboración con Colibrí, la disquera Colibrí. ¿Qué pasó? Que cuando estábamos haciendo el inicio del audiolibro, surgió la idea de hacer también un CD, ya que se iba a grabar en un estudio profesional, matar 2 pájaros de un tiro. Y se hicieron las 2 cosas. El audiolibro, pueden escucharlo, no tengo manera de aquí de presentar el audiolibro, pero está. Y el disco es este. Acaba de salir, lo acaban de traer de la fábrica. No está ni presentado todavía. Este es él. Entonces en él, y ese es otro de los agradecimientos. En el disco, las voces que ustedes escucharon al inicio aquí son de Alex Díaz y Rolly Ávalo, que está también aquí. 2 pilares de la poesía joven. De la poesía joven, 2 promotores culturales extraordinarios que desde hace un año atrás están trabajando en su proyecto Oralitura el tema de la controversia del siglo. Y vale reconocer que fueron ellos los primeros que celebraron en Cuba el centenario de Elídio Nabori. Fueron ellos también. Entonces, para mí, cuando estaba manejando la idea de hacer el audiolibro, era como un simbolismo que estos 2 poetas jóvenes declamaran en lo que se hace llamar en estos tiempos neorrepentismo, declamaran los textos de Nabori y de Valiente. Al mismo tiempo, tanto en el audiolibro como en el CD, con una nota de Virgilio López Lemus, y al mismo tiempo, tanto en el CD como en el audiolibro, la controversia presentada por Waldo Lima, en la voz de Waldo Lima, también aparece. Es decir, es una joya lo que se van a encontrar en el libro, en el audiolibro. Una joyita. Y la gente de Colibrí trabajó al detalle
Es decir, un abrazo grande para la gente de Colibrí, que ahora mismo están todos en Josones, en el festival que hay allá de música popular, pero de todas maneras quisieron llegar el CD. Y especialmente un abrazo muy grande a la gente de Oralitura, a los que están aquí, a los que están organizando lo que va a haber después de este coloquio, que es un espectáculo infantil que se llama La Controversia del Siglo, según la Colmenita, que hay enfrente en el teatro. Hay una parte de Oralitura que está en eso. Llevan meses ensayando con esos niños, es una locura, pero ahí están dando la hora contra viento y marea. Y lo otro es la expedición del Ministerio de Cultura hacia Arroyo Naranjo el sábado, que se va a hacer de todo allí, y termina con van a cantar niños, adolescentes, jóvenes, menos jóvenes, así hasta que termina en la noche con una orquesta de música popular, uniéndose a los repentistas en el escenario. De verdad, un trabajo extraordinario que al mismo tiempo da una idea de la importancia que se le da a la cultura popular en nuestro país. Y ahora, como plato fuerte de todo este proceso que le he dicho, llega este libro. Acaba de publicarse físicamente La Controversia del Siglo. Esta es la última edición del día de ayer, de anoche. El Indio Naborí y Angelito Valiente. Aquí está una nota de Virgilio al final, la voy a leer, que es de la Ediciones Totí, que es de la revista Años de Poesía, una edición que tuvo el cuidado de Alpidio. Es decir, he mencionado a Alpidio varias veces, no como ministro, que quede claro que aquí no hubo ataquería ni nada de eso. Esto es porque es un gran poeta y es una de las personas más sensibles a la poesía popular cubana que yo conozco. Así que un aplauso. Gracias a él estamos en la biblioteca y gracias a él que esto parecía imposible. Yo traté de meter cabeza por todas partes. Y muchos de los que están aquí saben que yo meto cabeza. Y trato de hacer posible lo que es imposible. Pero era imposible, la verdad. No se podía. Que si no hay papel, que si no hay cartulina, que si no hay tinta, lo que todo el mundo sabe, las dificultades que todo el mundo sabe. Y buscando soluciones entonces en las redes, en esto, en lo otro. Pero nada, el Espíritu Santo, aquí está. Aquí está. Es una edición homenaje. No es un libro que se vaya a vender, ni mucho menos, son pocos ejemplares, pero queda como constancia. 70 años después, aquí está. Quiero leer la nota de Virgilio antes de leer la mía como introducción. Escuchen a Virgilio. La Controversia del Siglo es una obra de arte de la improvisación en décimas. La ya legendaria contienda poética entre Jesús Horta Ruiz, el Indio Naborí, Angelito Valiente Rodríguez, Angelito, sigue siendo un hito del debate popular pesimista cubano. Las décimas de Valiente y Naborí deben ser contadas entre lo mejor de la tradición riquísima de esa estrofa en nuestro país. Suerte que tenemos los cubanos. Las décimas para la historia son ya historias para la décima. En tus manos, lector, dice Virgilio, hay ahora un tesoro invaluable de la cultura popular y tradicional cubana. Una de sus obras maestras, uno de sus hitos más claros, son para leer con goce y reverencia. Gracias, profe. Muchas gracias. Yo, tanto con Virgilio como con Cuarto, tengo una amistad extraordinaria. A los dos los beso cuando los saludo. Yo tanto con una familiaridad extraordinaria, pero nunca dejo de reconocer en los dos la maestría que tienen. Es decir, me quito, no el sombrero, pero sí la gorra ante ellos dos, siempre. Y, por cierto, ahora, hablando, Virgilio hablaba de Juan Marinero. Juan Marinero dijo sobre estas décimas, Héctor, estas décimas improvisadas y cantadas al son de guitarras y laúdes, lo dijo en 1956,
y donde no falta el aliento lírico, son como el regreso de la poesía a sus orígenes. Yo creo que la controversia del siglo también hay que verla como un homenaje al origen mismo de la poesía y de la literatura universal. Es un momento cumbre del desarrollo de la poesía oral que Cuba había heredado de España. Y es el momento cumbre, uno de los momentos cumbres de la poesía popular cubana. Entonces, pero hay algo, por ejemplo, detalles que ocurrieron allí que es importante. Aunque la mayoría de las veces siempre se habla de los dos grandes maestros, Nabor y Valiente. Vuelvo a recordar aquí que en ambos lugares, tanto en el Casino Español como en Pomada, haciéndole la introducción al esperado plato fuerte, que eran Nabor y Valiente, igual allí se escucharon, en los dos sitios, se escucharon las voces de otros imprescindibles del repentismo cubano. José Marichal cantaron antes que el indio y Angelino, José Marichal y Pedro Guerra, Antonio Camino y Chanito Isidrón, Justo Vega y Adolfo Alfonso, Rigoberto Rizzo y Raúl Rondón. Cantaron antes que entraran los dos maestros, que eran los más esperados, por supuesto. Todos ellos acompañados por el laúd de Alejandro Guitar y la guitarra, guitarrísima, diría yo, de Guillermo Rodríguez Fife, que era un gran compositor, que pidió ser él el que tocara la guitarra, un gran compositor cubano. Bueno, entre otras cosas, el compositor de La Negra Tomasa, un compositor de sones extraordinarios, y fue el que tocó la guitarra. Todo el mundo quería estar allí. Y yo creo que uno de los principales promotores de aquello fue Raúl Ferrer, poeta maravilloso, del romance de la Niña Mala. Y creo que también quiero enfatizar en dos cosas, pero antes de enfatizar en esas dos cosas, escuchemos a Valiente, las décimas. Oigan, ojalá tenga la suerte, cantándole a la muerte, ojalá tenga la suerte pocas veces conseguida de que florezca mi vida para cantarle a la muerte. Ella es la mirada fuerte en incontenible acecho, y como en un marco estrecho la mentira de vivir y la verdad de morir se me juntan en el pecho. Y viene el indio, como un alfiler de frío, la muerte callada viene desde un palacio que tiene forma de cráneo vacío, viene con un ancho río de aguas negras y plomisas, y después que ha vuelto prisas la vida que le molesta, vuelve a su casa y se acuesta en su cama de cenizas. No, eso es increíble. Quiero dejar definidas 4 cosas con relación a lo que ocurrió ahí. Primero, 1. El coraje artístico que Angelito Valiente tuvo al enfrentarse en vivo al indio Naborí. Era temido el indio Naborí ya en esa época, ya reconocido por una gran mayoría como un poeta que estaba dejando indelebles huellas en lo oral y en lo escrito. Y recuerdo un detalle. Cuando se da la primera parte de la controversia el 15 de junio de 1955, acababa de publicarse el poemario Estampas y Elegía. Se publica en abril de 1955, donde el indio Naborí incluye 2 textos en décima que son monumentales. Uno que se llama A mi padre, un poema que se llama A mi padre, y el poema La fuga del ángel, dedicado a Noelito. Dicho sea de paso, ese libro está cumpliendo 70 años también. Mi padre está cumpliendo 70 años y La fuga del ángel está cumpliendo 70 años también. Segundo, Nabor y Valiente se complementaban de forma orgánica. Uno era sereno y el otro explosivo, casi volcánico, que era el caso de Angelito. Dígase el binomio ideal para lograr mayores impactos como parte de la puesta en escena. Pero eso sí, ambos eran sumamente rigurosos en los temas y en el tratamiento que le daban a esos mismos temas. Si al inicio los unió la poesía, después la propia vida, los convirtió en hermanos, unidos además
y esto es importante, por la militancia política, la conciencia de clase y el compromiso social. 3. Nunca separar o distanciar la controversia del contexto histórico cubano. Que el encuentro en San Antonio de los Baños quedara pactado para el 15 de junio no fue una casualidad o un mero capricho de los patrocinadores. Tenía que ser ese día, entre otras cosas, porque un mes antes habían salido de la cárcel los asaltantes al cuartel Moncada. Resultaba necesario continuar creando conciencia. Resultaba necesario decir en vivo lo que no podía expresarse por ninguna otra vía. Por eso la controversia, si ustedes se fijan, tiene un sólido contenido político e ideológico. Político e ideológico. Vamos al Angelito, refiriéndose, es un ejemplo, al campesino. Dice Angelito, tu día al campesino no es este día de luz y música y fiesta. El día de tu protesta no ha llegado todavía. Tu grito de rebeldía será la mejor jornada en Cuba. Cuba estará empinada en el marco de tu base porque el triunfo de tu clase es la patria liberada. Eso, 1955, ubíquense en tiempo y espacio, aquello lleno de policía allí, con los palos en la mano, aquello no es fácil. Bueno, y por eso el indio, cuando se le canta la libertad, es decir, termina la parte de la libertad, que es el tercer tema, allá en San Antonio, dice el indio, oh Martí, la dignidad tuvo tal grandeza en ti que basta decir Martí para entender libertad. No has visto tu voluntad realizada todavía, pero confía que tras las sombras corsarias, limpias manos proletarias están haciendo tu día. Que es muy importante, el cuarto aspecto que quiero resaltar. En ninguno de los dos encuentros hubo perdedores. La persona o las personas que de verdad se interesen por esta tesis o se interesen por esta tesis podrán comprobar, siendo enteramente justas y dejando fuera posibles preferencias naborianas, hay una tendencia siempre al indio naborí, que ambos artistas tuvieron un mismo nivel poético. No puede haber una diferencia entre uno y otro, al menos yo no la reconozco, no la descubro. Y también Virgilio en una ocasión dijo que la expresión, que la controversia del siglo, verso improvisado, que ese es el nombre completo, es decir, nombre y apellido, es una obra maestra de la poesía popular. Y a mí me parece que yo creo que estar hoy aquí y rendirle honores a la controversia del siglo es rendirle honores a la poesía popular cubana, tanto a la oral como a la escrita. Pero pienso también que hay que seguir investigando, hay que publicar en redes y en físico todo lo que se pueda sobre esto, qué aportes le están haciendo a la décima actualmente los jóvenes, este mismo trabajo de oralitura, este mismo trabajo de las casas, de los talleres, de los concursos, de la décima en todas partes, la casa de Mayabeque, que es un ejemplo referencial de lo que es el trabajo con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes, pero eso existe en todas partes del país, pero hay que publicar, hay que trabajar más, hay que analizar, por ejemplo, los aportes incluso que le han hecho a la décima, aportes poéticos y ensayísticos, el propio Virgilio, el propio Waldo, la propia Maruri. Yo pienso así, me pasa por la mente a Roberto Manzano, por ejemplo. ¿Cuánto le ha costado Manzano, discreto, silencioso, tímido, a la historia de la décima cubana, al análisis, no solo él como poeta, sino como ensayista? Tremendamente. ¿O qué aportes le hicieron a la poesía popular cubana, por ejemplo, Nicolás Guillén, caballero?
que no por gusto es el poeta nacional. Es el poeta nacional porque era un poeta popular que le roncaba. Y a veces se nos olvida. Y así mismo como pasan otros, Manuel Navarro Luna, Samuel Feijó, Carinda Oliver, como decía